Bueno, Estamos entonces ahora listos. sí, entonces ahora Bueno, sí, y Juan. el día de hoy tenemos a un gran invitado. Nos acompaña Miguel Uribe Turbay. Miguel ha sido el secretario de gobierno de la alcaldía, ha sido concejal, ha sido ex candidato a la alcaldía, magíster en políticas públicas, abogado, un joven como nosotros. Y Miguel, pues qué gusto tenerte para conversar un poco en este espacio entre jóvenes. Cuando hablábamos con Eduardo Rodríguez, él nos decía que la que envejece es la cédula, no uno. Bueno, Entonces, entonces yo creo que demos inicio a este panel. Ya ahorita cuando te vayamos haciendo preguntas, nos vamos presentando. Este es el equipo de Cara al Futuro. Y desde ya para iniciar el conversatorio, yo te quiero hacer la siguiente pregunta, Miguel. Y es claro que Claudia López ha fallado muchísimo en su gestión de la pandemia. Obviamente esta es una pregunta muy difícil, pero de lo que yo te he visto activo en redes es que tú eres una persona, y lo supimos todos desde que te vimos lanzarte para la alcaldía, que te cabe la ciudad en la cabeza. Yo te preguntaría, Miguel, si tú hubieras sido electo el alcalde de la ciudad de Bogotá, ¿qué hubieras hecho diferente en el manejo de la crisis de lo que ha hecho la actual alcaldesa Claudia López? bueno, para comenzar, muchas gracias, Daniel. Un saludo especial para ti, a Camilo, a Gabriel, a Juan Manuel, a Freddy. Me emociona mucho estar con ustedes y los felicito por hacer este esfuerzo de encontrar una oportunidad para poner a reflexionar, pensar, proponer a los jóvenes. Y además, pues me siento muy afortunado de que me digas que soy joven como ustedes, ¿no? Yo cada vez soy menos joven y la verdad, pues siento mucho que en buena parte de mi vida política, ser joven en vez de ser una oportunidad ha sido como una dificultad, cosa que es como una hipocresía o doble moral de mucha gente, porque a todos nos interesa abrirle puertas a los jóvenes, pero cuando un joven empieza a sacar la cabeza, ¿no? Las otras personas empiezan como a tratar de bajársela a punta de argumentos, además muy absurdos, ¿no? Entonces, y no solamente pasa en política, pasa en todo, ¿no? Un joven que no le dan la oportunidad de trabajar porque no tiene experiencia, un joven que no le prestan plata para iniciar su negocio porque está muy joven, bueno, etcétera. A un joven que no lo dejan ascender porque puede tener todas las credenciales, la capacidad académica, la experiencia, es decir, o el conocimiento, y no lo dejan ascender porque está muy joven. A mí me pasó en la campaña a la alcaldía. Muchos decían, Miguel es el que más sabe, el que más conoce, es el que más experiencia tiene, incluso gobernando la ciudad, pero está muy joven. Y yo creo que eso es una reflexión que ustedes, que son estudiantes, que están pensando en lo que viene para el país, lo que hay que hacer desde ya, pues hay que tenerlo en cuenta, porque al final buena parte de lo que nos tiene que unir a todos nosotros es generar más oportunidades para los jóvenes. Y eso implica en cualquier área, no en la política solamente, no, en la educación, en la cultura, en el deporte, en la creación de empresa, en el emprendimiento, bueno, en cualquier área. Ahora, ahora sí, Daniel, te contesto tu pregunta. Mira, esa es una pregunta muy compleja, ¿no? Porque nadie estaba preparado para enfrentar una pandemia como esta, es obvio. Pero quien aspira a gobernar una ciudad tiene que ser consciente de que va a asumir crisis, unas más duras que otras. Y yo creo que Claudia López al comienzo de la pandemia fue proactiva y mostró en algún sentido algún tipo de liderazgo, pero poco a poco se fue desdibujando y fuimos viendo un poco realmente cuál era el talante, cuál era el carácter, cuál era su modelo de liderazgo. Y es ahí donde yo he tenido unas críticas muy puntuales, muy precisas, y casi que yo pongo por el otro lado la posición de si esa fue la manera en la que Claudia López está reaccionando, hoy nos estaría yendo mejor. Y eso lo digo porque hoy no nos fue bien a Bogotá. A Bogotá en la pandemia le fue muy mal. Bogotá fue la ciudad con peor desempeño, sobra decir, relativo, es decir, de acuerdo a las condiciones, no por ser más grande, no por ser más grande o tener más personas, no, de acuerdo a las personas que teníamos, si lo comparamos por millón de habitantes, si lo comparamos con unos criterios objetivos, a Bogotá fue la peor ciudad que le fue. ¿Por qué? Porque tuvimos más desempleo proporcionalmente que las otras ciudades,
tuvimos más comercios cerrados proporcionalmente que las otras ciudades, más sector industrial y productivo quebrado proporcionalmente que otras ciudades, más muertos por cada 100.000 habitantes que otras, que por millón de habitantes que otras ciudades. Y cuando uno empieza a ver por qué pasó eso, pues uno empieza a identificar diferentes temas. Entonces, lo primero que yo hubiera hecho, Daniel, era no insistir en un falso dilema que Claudia López compró y que en el mundo entero quedó demostrado que no era correcto, y es el dilema entre salud y economía. Ese es un falso dilema, es decir, eso fue buena parte del problema en el que Claudia López nos metió, porque entonces, justificando que había que proteger la vida, pues desconoció toda la responsabilidad que tenía en todas las demás áreas de gobierno, especialmente en la oportunidad, en las áreas relacionadas con el empleo, la generación de ingresos, la disminución de la pobreza, la creación de empresa, básicamente la iniciativa privada, el emprendimiento. Y poco a poco el mundo mismo empezó a entender que, o más bien, más rápido que tarde, empezó a entender, incluso un premio Nobel de Economía como Paul Romer y muchos otros dijeron, aquí no podemos pensar que esto es salud o economía, es todo, es salud, es economía, es un tema social, es un tema de salud pública, es un tema de salud mental, y de esa manera había que tenerlo en cuenta para no cometer errores como los que empezó a cometer la alcaldesa. El primero y el más importante fue la primera cuarentena que tuvimos, que fue una de las cuarentenas más largas en el mundo. Y en eso, pues, se profundizaron unas desigualdades y unas dificultades en Bogotá que empezaron a manifestarse más adelante. Y fue el desempleo, fue la quiebra. Tengamos en cuenta esto, Bogotá tiene el 30% de los ocupados y el 50% del desempleo. Tuvimos más de 600.000 nuevos desempleados, llegando a más de 1.200.000. Tuvimos más de 60.000 comercios quebrados, una reducción del 30% del sector industrial se disminuyó, y eso fue parte de esa cuarentena. Ahora, uno puede identificar otras cosas. La cuarentena era muy importante al comienzo para poder aumentar la capacidad logística y capacidad hospitalaria para poder atender a los pacientes en los momentos críticos. Pero cuando empezó a pasar el tiempo, ¿qué empezamos a ver? Claudia prometió 4.000 UCIs e incumplió. Prometió ventiladores e incumplió. Después empezamos a ver que invirtió 20.000 millones en Corferias para tener un hospital que no sirvió de nada. Vimos que las intervenciones que hicieron en hospitales fueron mínimas. El 80% de las nuevas intervenciones fue producto del gobierno nacional o del sector privado. Y eso empieza uno a verlo. Para seguir en ese hilo del tema de salud, vimos que mintieron en cifras, nos dijeron cifras que no eran, la personería salió a corregir a Claudia. Claudia, en el peor momento, en el segundo pico, se fue de vacaciones, no había ningún tipo de planeación o previsión de lo que venía. Y para rematar, en materia de salud, nos ha mentido 2 veces sobre la presencia de nuevas cepas, casi que como distrayendo la atención de los errores que ella ha cometido. Entonces, ese es el primer tema que yo diría mal manejado y se podría haber hecho diferente por obvias razones, como planeando mejor, previendo los picos, cumpliendo pues con la capacidad hospitalaria necesaria, habiendo previsto formar a los intensivistas, que no era formar intensivistas para las UCIs de cero, era capacitar a médicos que digamos que para esta crisis pudieran ser formados y capacitados en meses para poder ser intensivistas. Entonces sería un tema. El segundo, trabajo en equipo. La alcaldesa no trabaja en equipo, hay que trabajar en equipo. Y ahí ella está haciendo campaña, entonces le interesa atacar al gobierno nacional, al ministro de salud, a la policía, ¿no? Ella ataca de acuerdo a su conveniencia a quien le interese para ganar réditos electorales, pero al final quienes perdemos somos los bogotanos. Entonces no hay que pelear con todo el mundo. Este no es el momento de pelear con todo el mundo y menos la alcaldesa de Bogotá. Ella debería estar peleando con los delincuentes, pero no lo hace. Ella debería estar peleando con los corruptos, pero tampoco lo hace. Ella debería estar peleando con todos aquellos que no cumplan las medidas de cultura ciudadana o bioseguridad, pero no solamente no lo hace, sino que ella da mal ejemplo, porque las ha incumplido todas. No hay casi que una medida de las que ella haya dicho que no haya incumplido.
Entonces también otra diferencia, ¿y qué hubiera hecho yo? Dar buen ejemplo, porque el buen ejemplo y la coherencia genera certidumbre, promueve la disciplina, cosa que no ha hecho Claudia López pues digamos, con todas esas incoherencias que hemos visto. Se va de vacaciones en el segundo pico de la pandemia cuando nos dice que no podemos salir de nuestras casas. Nos dice que no vayamos al mercado con alguien de nuestro núcleo familiar, pero ella va con su esposa. Nos dice que no salgamos de paseo y se va a una finca a recorrer la sabana de Bogotá, bueno, y muchas otras. Por otro lado, está entonces el tema de trabajo en equipo, pero también entonces, como lo decía ahora, hay que planear. No hay un plan a largo plazo. La alcaldesa ha improvisado permanentemente en todos los temas, ha tenido, y me perdonan con la palabra, pero casi que recular muchísimas de las decisiones que ha tomado, y eso finalmente lo que demuestra es que si no hay planeación hay equivocaciones, y como he insistido yo, estaba bien improvisar y experimentar al comienzo de la pandemia, pero ya después de 10 meses es una irresponsabilidad seguir experimentando. Y eso me lleva a otro tema, y es que ella comete errores y no los reconoce. Entonces, otra cosa que creo que tendríamos que hacer, y al final cualquier gobernante, no importa de dónde venga ni en qué, digamos, qué responsabilidad tenga, tiene que saber reconocer errores. Reconocer errores es clave, no solo por tener una disposición a mejorar, a corregirlos, a evitarlos, sino porque esa actitud humilde también permite que haya otro tipo de ambiente mucho más amable, colaborativo, en un momento en el que se necesita, ¿no? Y bueno, y entonces aquí ustedes me podrían decir, pues podríamos hablar desde el tema económico. Pues, ¿qué pasó? La cuarentena, las restricciones casi que arbitrarias, la limitación absoluta de las libertades individuales, ¿no? La libertad de locomoción, la libertad de empresa. Pues la alcaldesa finalmente impuso una serie de restricciones a todas estas libertades que yo creo que estuvieron mal, no estuvieron planeadas, nunca nos mostró la evidencia de si funcionaron o no, entonces tampoco mostró evidencia para saber si lo que hizo estuvo bien o mal. En cambio, los datos sí demostraban que a pesar de las cuarentenas locales, cada vez teníamos la mayor aceleración en casos de contagio y en casos de muertes, por ejemplo. Lo segundo, el tema educativo. Mientras colegios privados estaban funcionando, los colegios oficiales no habían hecho digamos, tenían problemas en virtualidad y no se habían preparado para la semipresencialidad. Ustedes ya vieron el escándalo que hubo, la alcaldesa prometió 100,000 tablets, no ha entregado ninguna, le donaron unas, tampoco las entregó. Entonces, ni garantizó la educación virtual, pero tampoco garantizó la semipresencialidad con medidas de bioseguridad. Y llevamos 10 meses, 10 o 11 meses de pandemia. Y por último, porque podría seguir dando muchos ejemplos, yo hubiera aprovechado el tiempo. Haber estado en cuarentena no quiere decir que la administración no hubiera tenido que funcionar. Por ejemplo, hubiera sacado más rápido planes parciales, promovido proyectos de vivienda privada para estimular la economía y generar mano de obra. Segundo, hubiera sacado adelante el plan de regularización y manejo de Corabastos para la actualización y la construcción de las obras que necesita Corabastos para actualizarse. 3, hubiera promovido más obra pública de la que dejamos nosotros contratados en la administración pasada para generar empleo y un plan masivo de empleo a corto plazo y de alto impacto. Y por el otro lado, para mejorar vías, hospitales, colegios que son necesarios en Bogotá. Entonces, pues eran muchas de estas es lo que yo hubiera hecho, pero más que lo que yo hubiera hecho, creo que era evidente que lo podía hacer. Y yo terminaría diciendo, Daniel y amigos, que al final, yo creo que más que acciones concretas es de talante, es de entender que Claudia López llegó a gobernar una ciudad para todos, no solo para los que votaron por ella. Y cuando uno la oye, la siente promoviendo odio de clases, resentimiento, profundizando los conflictos, y eso nos hace daño finalmente a todos. Muchas gracias por tu respuesta, Miguel, y como siempre, esas observaciones muy acertadas y brillantes. Ahora vamos a darle la palabra a nuestro compañero Camilo Moreno, que te quería hacer una pregunta. Camilo. Bueno, Miguel, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Bueno, Miguel, a mí me gustaría preguntar, porque hoy en Bogotá hay incertidumbre tributaria, porque bueno, más de 64.000 empresas han quebrado, y bueno, y cuando uno se pregunta, ¿y quiénes pagan impuestos? Mayoritariamente son empresas.
Y Bogotá le metieron un endeudamiento que yo digo que hasta puede ser un golazo porque uno no necesita endeudar una ciudad tanto, uno necesita endeudarse en lo que es necesario. Entonces, pues eso genera incertidumbre. ¿En qué se va a basar Claudia López para financiar a la ciudad? Si se ha concentrado en tener y dar medidas que la gente no puede sostener, económicamente hablando. Entonces, ¿qué podríamos hacer para, uno, reactivar la economía, que ya nos venías dando algunas pizquitas de lo que sería? Y dos, ¿qué hacemos con las bases tributarias en Bogotá? Camilo, esa es una súper pregunta porque hay dos riesgos. El endeudamiento, que al final igual lo pagan los ciudadanos, pero lo segundo, y fue el endeudamiento más grande de la historia, ¿no? Más de 10 billones pidió Claudia López, pero lo segundo es que creó más impuestos. Entonces, Claudia López en el peor momento puso más impuestos. Entonces, uno se pregunta, pues finalmente, además de las restricciones que no podían operar, eran solo unos días, además de esos pico y cédula, entonces el cliente potencial, la clientela potencial se reducía en 50%, además de eso más impuestos, etcétera. Entonces, finalmente, pues es como incoherente en una ciudad en donde es evidente que el progreso de esas pequeñas empresas, de las grandes empresas, de la industria, del sector productivo, de los emprendimientos, es lo que va a generar realmente una oportunidad de generar empleo y segundo, pagar impuestos. ¿Y para qué son los impuestos? Para ayudar a las personas más vulnerables, para generar oportunidades, para poder construir obras, para poder financiar la educación y la salud, los comedores comunitarios que a propósito esta alcaldía está cerrando algunos de ellos y ha dejado muchas familias sin tener la oportunidad de ir. Entonces, cuando uno empieza a entender que la posibilidad de proteger la industria, el comercio, las empresas, no solo es para que, sí, claro, unas personas invierten y tienen un retorno, una utilidad, pero no solo es para eso, no. Lo más importante es la utilidad social de esas empresas. Y la utilidad social de esas empresas es la generación de empleo y después el pago de impuestos para hacer una política social amplia, efectiva. Al final yo se los pongo de otra manera. Diríamos aquí todos que digamos, la meta final que tendríamos todos quienes que aspiramos a gobernar una ciudad, quienes vivimos en una ciudad, es que se acabe la pobreza. Y si queremos que se acabe la pobreza, la única manera es generando oportunidades y oportunidades con crecimiento económico, claro, digamos, sostenible, social, consciente, pero tiene que haber desarrollo económico y ese desarrollo económico genera empleo y acaba, por ende, permite también política social y por ende termina pues bajando, reduciendo la pobreza. Y eso me lleva a decirte entonces, Camilo, que esta alcaldía ha tenido muchas oportunidades para hacer inversiones que promuevan eso y que generen eso. ¿Qué? Creación de empresa, protección de industria y a su vez que eso genere empleo y obviamente pues se retornen esos impuestos para financiar esos programas. Ahora, eso es lo difícil, o sea, podrían haberlo hecho, pero ese es el camino difícil. Entonces, cuando llega una alcaldesa que no conoce Bogotá, que no tiene la experiencia, llega con un equipo que en buena parte es un equipo, y me excusan la palabra, mediocre. Claro, hay gente buena, claro que hay gente buena, pero son la excepción. La gran mayoría no brillan por su ausencia, ¿no? No hay agenda, no hay claridad hacia dónde van, cuál es el modelo de ciudad que están construyendo. Y cuando eso pasa, pues lo que uno ve es que ¿qué es el camino fácil? Endeudarse, que nos regalen la plata en el consejo. Pues además yo obviamente creo que fue una irresponsabilidad haberle dado 10 billones de pesos a Claudia López, que no sabía ni en qué iba a gastar. Fue difícil, cada vez que le preguntaban que diera explicaciones de qué iba a gastar la plata, era difícil que las diera con claridad. Entonces, pues sí, como tú dices, ese es uno de los temas más importantes y por el otro, pues fue muy irresponsable que Claudia López se endeude porque al final yo me temo que lo van a utilizar, por ejemplo, para gastos recurrentes, es decir, gastos de funcionamiento, no para infraestructura, no para desarrollo, no para generar empleo, sino para pagar burocracia del distrito.
ya lo están haciendo, ya están utilizando las alcaldías locales y muchos otros mecanismos para contratar y contratar gente, y pues eso está bien, entre comillas, porque generan empleo, pero ese empleo no es estructural, ese empleo no genera desarrollo, sino al final responde en buena parte a los intereses políticos de la administración. Es decir, es burocracia, ¿no? Miguel, muchas gracias por la respuesta. Ahora vamos a darle la palabra a Freddy Celis, que también te quiere hacer una pregunta. Freddy. Miguel, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Te habla Freddy Bien, Celis Freddy. de la Universidad Sergio Arboleda, estudiante de Derecho. Bueno, Miguel, entiendo que toda tu carrera ha sido en Bogotá como concejal, como presidente del consejo, como candidato a la alcaldía por Bogotá, pero es claro que ya te estás lanzando al Senado de la República. Entonces ya estamos hablando a nivel de país. Por consiguiente, mi pregunta va enfocada más a nivel de país. Es claro que el gobierno Santos nos ha dejado una gran problemática, tanto en términos de conflicto armado interno como de cultivos ilícitos. Desde tu postura como futuro senador de la República, ¿qué soluciones y qué planteamientos nos das para un país que, si bien el presidente Duque se ha esforzado mucho en mitigar esa mancha que nos dejó el gobierno Santos, qué nos vas a aportar tú ahora para el 2022? Bueno, Freddy, un gusto saludarte. Gracias. Tú traes dos temas muy importantes, conflicto armado y narcotráfico. Frente al conflicto armado, son muchas las cosas que hay que mencionar. La primera es que, pues, finalmente el acuerdo con las FARC ya está hecho, ¿no? Es imposible, básicamente, acabarlo. Es necesario es mejorarlo. Y tenemos que ser conscientes de que, pues, eventualmente podremos reconocer lo que haya quedado bien, pero de fondo hay muchas cosas que vale la pena profundizar, revisar, corregir, y particularmente entre esas, pues está también, primero, una que a mí me preocupa profundamente es la impunidad, ¿no? Tenemos que trabajar en construir una sociedad sin impunidad. Eso en buena parte es la causa de la desconfianza ciudadana, de la inseguridad ciudadana, es parte, digamos, de la polarización, de los conflictos, de las vías de hecho, de la violencia, etcétera. Impunidad, impunidad en todos sus niveles, ¿no? No solamente frente a quienes actuaron y cometieron crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, sino frente a todos los que comitan un crimen. Lo segundo es que hay que evaluar cómo se manejó ese acuerdo, porque el acuerdo se hizo y durante 2 años había una necesidad de ocupar esos territorios en donde la FARC parcialmente se estaba desmovilizando y no se hizo. Tanto así que esos territorios, en vez de haber sido ocupados con oferta social, fueron espacios en donde se reconfiguraron los grupos violentos y terminaron adueñándose de las mismas economías ilegales o economías que nunca soltó las FARC, como el narcotráfico, pero también la minería ilegal, ¿no? Y muchas otras que terminan siendo producto, o más bien causa, de la violencia que estamos viendo. Entonces, lo segundo es que tenemos que entrar a evaluar qué está pasando en cada uno de esos territorios, combatir cada una de esas economías ilegales, pero además agreguemos una cosa. Yo sí creo que hay que profundizar en el tema de oferta social, particularmente ¿para quién? Para los jóvenes, porque hoy en muchos de esos territorios estamos viendo a jóvenes afectados que terminan siendo incluso asesinados por estos grupos violentos. Estos grupos violentos terminan asesinando, pues se terminan entre ellos cooptando, porque cooptan a los jóvenes vulnerables, los envician, les ofrecen dinero, los amenazan si no hacen parte de sus pandillas o grupos o digamos todas estas bandas, pero finalmente también jóvenes que ni siquiera participan en eso, pues terminan siendo asesinados o víctimas. Entonces, oferta social para jóvenes. Tercero, protección de líderes sociales. Yo vengo con una agenda clara en la necesidad de identificar quiénes son líderes sociales, cómo mitigar el riesgo, más bien prevenir el riesgo, cómo mitigar esas amenazas, cómo podemos ofrecer protección colectiva, cómo podemos garantizar que un líder social que está tratando con una comunidad sea protegido, pero entendiendo quién es el líder social, qué hace, cuál es el proceso. Yo les quiero contar que como secretario de gobierno creé la ruta más efectiva de protección de líderes en el país.
a mí, digamos, el último año de Gustavo Petro, en el 2015, habían matado 6 líderes sociales en Bogotá. En el 2017-2018 ningún líder social fue asesinado. A partir del 2018 llegamos a 0. Incluso antes habíamos logrado reducir hasta, digamos, no solo amenazas, sino particularmente homicidios. Entonces, en Bogotá no es que no amenacen a los líderes sociales, es que finalmente creamos una institucionalidad que los protege. Eso lo tenemos que exportar, eso lo tenemos que revisar, y eso es fundamental, porque finalmente sí hay que entender que un líder social que hace su trabajo bien, finalmente está combatiendo esas economías ilegales, está protegiendo a su comunidad, está generando desarrollo social. Tercero, tenemos que entender que la agenda de derechos humanos no es una agenda ideologizada, digamos, ideológica, perdón, no es es una propuesta y una obligación que tenemos que defender todos. Ahora, miren ustedes la paradoja. Los de izquierda, entre comillas, son los que más hablan de derechos humanos, pero mientras gobernaron Bogotá en 12 años, poco o nada hicieron por los derechos humanos. Hablaron mucha carreta, pero poco hicieron. Nosotros en la administración pasada creamos la política distrital de derechos humanos, avanzamos con el Comité de Derechos Humanos y, pues como les digo, les voy a dar varios ejemplos. Uno, acciones afirmativas para los grupos étnicos. Entre esos, por primera vez, para los grupos indígenas, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a ver eso, pues se da cuenta que este tipo de agendas no son ideológicas. Al final lo que necesitamos son resultados, acciones concretas, no discursos. Entonces, este tipo de cosas que te digo alrededor del conflicto, ¿por qué lo menciono? Porque son necesarias para poder empezar de una manera estructural, pues, es decir, combatir digamos, sí, o intervenir o enfrentar ese conflicto. Pero sin duda, al final yo te diría, para entrar al tema de narcotráfico, es que lo que no podemos perder de vista es por qué hay ese conflicto armado, y al final es por apropiarse, adueñarse de las economías ilegales y tener control de territorio. Y la economía ilegal por excelencia en Colombia, que nos ha hecho daño hace muchísimos años, que incluso fue la responsable de haberme arrebatado a mi mamá y haberla asesinado en cabeza de Pablo Escobar hace 30 años, es el narcotráfico. Entonces ahí hay una discusión gigantesca, y es qué vamos a hacer con el narcotráfico. Entonces, por una parte, yo creo que hay que entender que el narcotráfico no es un debate aislado por allá en las montañas de Colombia, sino es algo que podemos ver todos los días en nuestras ciudades, en cualquiera, ¿no? Desde Valledupar, Riohacha, Barranquilla.